Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Cambiando Mentes, Rediseñando Modelos. Yo soy Luz Rincón y el día de hoy tengo algo muy especial para ustedes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los seres humanos somos tan incongruentes? El tema que si nos preguntan algo, estamos pensando una cosa, pero realmente decimos otra cosa. Qué confusión, ¿no? O por ejemplo, si estás a dieta y te dicen si quieres una hamburguesa o una ensalada, probablemente dirás que quieres una ensalada, pero sabes que en realidad estás pensando en una hamburguesa. O bien, estás a dieta y te ofrecen agua o una Coca-Cola. Seguramente dirás que quieres agua, pero tu cerebro, con todas las ganas del mundo, está pensando en una Coca-Cola. Y así, en muchas cosas de la vida, cuestión familiar, de pareja, con amigos, realmente piensas algo, pero dices otra cosa. Es el comportamiento humano, la neurociencia, algo que está trascendiendo de una manera impresionante. ¿Quieren saber más? No se muevan, porque este es un programa fuera de serie. Regresamos. Nace en Walnut Creek, California, y desde muy temprana edad comienza a desarrollar un alto sentido multicultural al vivir en 9 ciudades de 6 países distintos. Con tan solo 11 años alcanza su primer éxito publicitario, llevando a su primo Tonchi a la presidencia de su colegio. Arquitecto de profesión, pero innovador por pasión. Por más de 10 años fue pieza clave de una de las agencias de publicidad más importantes del mundo. A pesar de su éxito, renuncia a la publicidad, decepcionado por su exceso de subjetividad y la falta de rigor científico. Gracias a su pasión por la innovación y el comportamiento humano, decide fundar Mind Code Group Inc. para redescubrir los misterios de la percepción humana y reinventar el mercadeo como lo conocemos. Sus días transcurren entre rigurosos estudios de consumidor y una constante investigación, apoyada en una red de expertos antropólogos, sociólogos y neurocientíficos con presencia en 5 países. Hoy es uno de los expertos en marketing e innovación más escuchado en el mundo, con centenares de talleres y conferencias en más de 20 países. Autor del bestseller internacional Estamos Ciegos, publicado en 5 idiomas. Con más de 50,000 seguidores activos en redes sociales y millones de visitas en los portales más populares de Internet, es considerado el máximo exponente de la neuroinnovación. Su conocimiento le ha permitido hacer equipo con los departamentos de marketing e innovación de marcas líderes y agencias de publicidad top a nivel mundial. Y ese ejercicio constante lo ha llevado a revelar la dinámica de los procesos de decisión de los consumidores y descubrir nuevos modelos de innovación. Este eterno curioso afirma que, para la mente es fácil aprender, pero es muy difícil desaprender. Por eso, deshágase de sus paradigmas. Prepárese a encontrar un nuevo sentido y, lo más importante, abra su mente. Con ustedes, Jürgen Klarich. Me encantaría contarles qué provocan, sí, pero son cuestiones confidenciales de las marcas y los productos. Pero lo primero que quiero enseñarles y decirles es que las cosas no necesariamente tienen que ser hermosas y creativas y diferentes para poder lograr éxito, ¿sí? Porque el cerebro no necesariamente necesita eso, de repente el cerebro necesita cuestiones mucho más básicas que esas, y por eso es que se ven campañas tan feas de slides, o 20, 30 slides que van a ser similares a los que vieron de repente los videos, porque la gente que no ha visto esos videos, que es de repente capaz que la mitad de la gente aquí, no va a entender el resto, ¿sí? Pero para entender el resto tienes que entender las bases, entonces tienes que entender principios de cómo funciona el cerebro, el principio de los 3 cerebros, etcétera, etcétera, ¿ok? Cómo toma la decisión, y luego nos arrancamos con todo el resto, nos vamos a ir rapidísimo, no va a haber break, porque tenemos poco tiempo, y si terminamos a tiempo, va a haber libros, por una cuestión que todavía no identificaron. Lo primero que tienen que entender en el mundo del neuromarketing es que si ustedes se van mañana a San Antonio y se meten a la librería y se compran el mejor libro de neuromarketing y se echan todo ese libro, ¿sí? Se echan todo ese libro y luego llegan a la Ciudad de México e implementan de esos 100 tips, implementan 20 y te fallan 21, ¿sí? Eso también pasa. Y les voy a decir por qué, porque es un principio de neuromarketing que deben entender, ¿sí? La mente tiene, ¿sí?, 2 estructuras, digamos, de toma de decisión, ¿sí? Una es una parte biológica, la cual tú no tienes control de eso. ¿Qué
tal, amigos? Nos encontramos con Jürgen Klarich, un gurú de la neurociencia, neuroinnovación, neuromarketing, etcétera, etcétera, etcétera. Jürgen, es un placer tenerte aquí en México. De verdad es que te estuve buscando por ahí en varias ocasiones y ahora que te tengo enfrente tengo muchas cosas que preguntarte. La primera de ellas es, ¿cuál es tu misión y cómo la encontraste? Pues buena pregunta, ¿no? Pues una época mi misión fue entender por qué la gente dice una cosa y hace otra cosa, ¿no? Y eso para mí era siempre muy misterioso. Yo siempre fui muy curioso desde muy chico y me volví publicista para entender, porque me gustaba entender eso y venderle a la gente. Pero con el tiempo me di cuenta que lo que yo quería saber era cómo operaba la maravillosa mente humana, ¿no? Y ese órgano es demasiado complejo y es demasiado fascinante. Yo cuanto más estudio cómo funciona la mente humana, me doy cuenta de lo poco que sé. Entonces me dediqué a eso, llevo 18 años haciéndolo y hoy tenemos el equipo más avanzado a nivel tecnológico, a nivel de expertos en comportamiento humano para procesos comerciales y procesos educativos en Latinoamérica. Genial. Y hablando de equipos de trabajo, creo que hoy en día es un cáncer, por llamarlo de alguna manera tal vez, encontrar y formar un equipo que se apasione por lo que hace, que sean responsables, que sean comprometidos y que entiendan tu misión de vida. Tú has visitado más de 9 países y has formado un gran equipo de trabajo. ¿Cómo has logrado esa parte? Porque es todo un tema. No, pero mira, en otros temas y en otras empresas que yo tengo es bien difícil, ¿no? No es fácil, pero la neurociencia es mágico, es misterioso, la gente se conecta impresionante. Pues hoy vamos a tener, no sé, lo organizaron en 25 días, ¿no? Vamos a tener más de 600 personas, ¿no? Y solamente por los medios sociales, la gente está conectada con la mente, estamos en la era de la mente, en los últimos 10 años hemos aprendido más que en los anteriores 40, entonces todo el mundo quiere trabajar con la mente y todo el mundo quiere aprender la mente, porque los que sabemos cómo funciona la mente, podemos lograr ser más prósperos, más felices, más exitosos y además ser más vendedores y ser más empresarios. Entonces, pues yo tengo la suerte en ese negocio que no es difícil armar equipos. La gente mata por trabajar junto a nuestros equipos, ¿no? En otros negocios sí es más difícil, ¿no? Sí, en el mío es un poco complicado. Sí. Oye, decía Alvin Toffler que los verdaderos analfabetas del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no son capaces de desaprender para volver a aprender. ¿Qué opinas de eso? Es que es más difícil para el cerebro desaprender que aprender, porque cuando uno aprende genera improntas. Improntas significan huellas, entonces sellas una huella en el cerebro. Entonces para desaprender tienes que tapar esa y poner una encima. Después de los 9 años es sumamente difícil entrar en ese proceso, por eso el 80% de lo que sabemos lo aprendemos antes de los 9 años. La significación de las cosas la aprendemos antes de los 9 años. Después se vuelve cada vez más difícil, pero no es porque se nos volvemos cabeza dura, sino porque perdemos la capacidad de asombrar, la capacidad de asombro y la capacidad de emocionarnos. Entonces, por ejemplo, ya se ha podido probar con neurociencia, ¿sí?, que tú puedes aprender idiomas a los 50, 60 años, siempre y cuando te emocione profundamente el concepto. Pero a esa edad no te emocionan tantas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que un chico de 18 años puede aprender inglés más rápido que una persona de 60. Pero por eso hoy están haciendo clases de italiano, por ejemplo. Las mujeres estudian italiano con un chef guapísimo italiano y le enseña a cocinar y le enseña italiano. En italiano, cocinado como italiana, y eso hace que aprendas más rápido, ¿no? Qué maravilla. Oye, y esta cuestión habla mucho también de la innovación. ¿Qué es lo más innovador que has visto hasta el momento? Uy, es que hay muchas cosas innovadoras. Pues a mí me tiene impresionado. Para mí lo más innovador y lo más revolucionario que ha pasado en este siglo son los medios sociales. La gente no está entendiendo lo que son los medios sociales, pero los medios sociales están haciendo un mundo más honesto, más comunicado y está dándole la posibilidad de todo a todos. Tú eres bueno para algo, te puedes ser famoso en 72 horas en el mundo entero. ¿Sí? Entonces, yo creo que los medios sociales están haciendo más honesto todo, se está transparentando todo. Entonces, si tú eres un tipo brillante, vas a ser famoso en el mundo, y si eres un charlatán mentiroso, te van a acabar en 2 minutos. Si eres un político corrupto, te van a acabar, porque como digo yo, todo está en Google, ¿no? Solamente tienes que saber cómo buscarlo. Pero ahora ni siquiera tienes que saber cómo buscarlo, porque Google cada vez es más inteligente. Entonces yo creo que los medios sociales son más revolucionarios que el mismo avión, ¿no? Porque el avión es muy revolucionario porque te transporta, pero es que esto también te transporta, pero además te conecta de una forma impresionante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la gente que sí quiere ser innovadora y que está buscando algo para innovar, pero están a lo mejor acostados en su casa mirando el techo, esperando que les llegue una idea realmente innovadora? ¿Qué sucede? O sea... Es que yo creo que un emprendedor nunca debe fijarse en qué debe hacer o emprender, sino hacer. Uno hay que hacer lo que sea, pero como digo yo, ya, hazlo. Y sobre el camino vas corrigiendo. Porque yo conozco una cantidad de pseudoemprendedores que se la pasan viendo el techo, pensando meses en qué hacer,
y luego lo hacen a medias y no funciona. Uno puede ser, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que sea, voy a empezar a vender perfumes y sorpresa, sorpresa, empiezas a innovar en perfumería, empiezas a vender de forma innovadora y empiezas a hacer un negocio de verdad de perfume porque empezaste a vender perfumes. Para mí mi recomendación, haz lo que sea, hazlo ya y en el camino empieza a innovar. No primero, veamos cómo vamos a innovar. Pues eso es para las empresas grandes, no para los emprendedores, ¿no? Sí, dejar de pensar tanto, ¿no? Finalmente, Jürgen, tres cuestiones. Creo que una cuestión de esta para ser vendedor y ser exitoso y ser emprendedor, tienes que confiar mucho en ti, tienes que creer en ti, tienes que tener mucha autoestima porque se necesita mucha energía, ¿no? Y hay mucha gente que, para empezar, no tienen eso. Tres consejos que darías así prácticos para que a partir de hoy la gente empiece a creer en ellos mismos. Pues les voy a dar solamente una, que es la fundación que yo represento, que está cambiando Latinoamérica. Métanse a vialab.org, vía con B de bueno, y latina A, lab de laboratorio.org. Y ahí tienen ustedes 600 horas de puras cosas y puros cursos de cosas que no enseña la universidad, que son muchos de ellos más importantes que lo que enseña la universidad para reducir los medios, aumentar tu autoestima y empezar a innovar ya. Entonces, vialab.org fue creada para eso y es nueva, ¿no? Y han estudiado más de 120,000 personas en 10 meses. 80% de los cursos ahí son gratuitos, 20% son pagados y es una fundación y es sin fines de lucro, es algo hermoso, ¿no? Además ya somos embajadores, déjame te platico. Y bueno, sí, claro, por supuesto. Y bueno, mira, nuestro programa, no sabes, pero me permito explicarte un poco. Se llama Cambiando Mentes, Rediseñando Modelos. Y nuestra finalidad es esa, cambiar mentes, que te cambies el chivito. Obvio. El mundo. Estamos en 20 países ya, somos más de 2.500 y es hace una locura, ¿no? Correcto. Y traigo muchas locuras también en la cabeza, así que cuando te escucho hablar me veo identificada y digo, él es como yo, pero en nombre y así, ¿sabes? Entonces, sí, gracias igualmente. De México. Sí, y bueno, seguramente vamos a hacer muchas cosas juntos, primeramente Dios, y ya para acabar, un mensaje a nuestra audiencia de Cambiando Mentes, Rediseñando Modelos, para que se animen a luchar por sus sueños y salgan de su zona de confort en este momento. Ok, pues lo más importante es que el mundo está girando 3 veces más rápido que los anteriores 5 años, entonces las economías están volando. Entonces, si uno no despierta y empieza a actualizarse con la nueva economía, estás fuera de la jugada. Entonces, ese es hoy un asunto de no caminar, sino correr, y de preocuparte que lo más importante para ser exitoso en la vida no es el intelecto, sino el ser. Gracias. Pues muchas gracias, Jürgen Klarich. Yo soy Luz Rincón, esto es Cambiando Mentes, Rediseñando Modelos, y recuerden, hay que dejar a un lado todos sus paradigmas negativos y empezar a cambiar su mente y rediseñarse todos los días como el modelo que quieren llegar a ser. Hasta luego. Antropología, ese soy yo. Yo soy de las pocas personas que seguramente van a conocer ustedes en su vida, ¿sí? Que a su esposa, y teniendo un buen matrimonio, le da un abrazo y le dice, mi amor, usted es la mujer que más quiero, pero yo no quiero ser su esposo, quiero ser su mejor amigo. ¿Qué le parece? Obviamente casi me pone una bofetada, ¿sí? Pero después de 2 semanas de desentender el concepto, yo hice mis mejores amigas, que somos los socios de 2 niños increíbles que nunca fueron afectados por un divorcio, porque para mí y para el cerebro no hay nada mejor en la vida que un buen matrimonio y no hay nada peor para la mente que un mal matrimonio. Entonces, para todos ustedes que están mal casados y no son felices, les recomiendo que se hagan un favor, divórciense pero sin pelear, ¿ok? No les puedo explicar ahorita cómo divorciarse sin pelear, pero algún día voy a escribir ese libro, pero ya lo tengo más o menos escrito, pero yo creo que en unos 2 años sí lo voy a lanzar, porque creo que lo más lindo de todo es aprender de esas cosas, que la gente viene aquí para mercadear, pero les aseguro que les interesará más hablar de cómo divorciarse sin pelear que andar mercadeando. Pero ahorita pagamos para aprender a mercadear y a vender, ¿ok? Lo que sí les voy a enseñar un poquito es cómo, por ejemplo, seducir a una mujer, o cómo se seduce una mujer, cómo se enamora de un hombre y una mujer. Porque entender eso es entender cómo ser seductor con una marca, una persona, un producto a la persona, ¿ok? Entonces de eso sí vamos a hablar y eso también es demasiado bonito. Entonces tienen que entender, y este principio quiero dejarlo bien claro, porque este principio no es tan fácil de entender, pero quiero que estudien ustedes en su casa, ¿sí? Y descubran estas cosas en internet, bendito YouTube, y al final yo les voy a regalar una página de internet donde pueden seguir estudiando de forma pues muy, digamos, académica y curricular. Pueden estudiar neuromarketing y neuroventas en una página que les voy a dar, y no todo es gratis, pero hay mucho gratis, y eso sí está hecho como cursos, y son cursos interactivos y son cursos muy bien grabados, y lo más interesante es que funcionan a través de un e-learning que no es aburrido, y las clases están hechas por neuroeducadores que sabemos cómo comunicar, y se van a dar cuenta, ¿sí? Se van a dar cuenta, aquí vamos a estar 3 horas y van a sentir que pasó 1 hora, ¿sí? Yo hago que el tiempo se retarde 2 veces, y eso se genera sabiendo cómo funciona el cerebro. Hay algunos profesores que no saben de neuroeducación, pero sí, siempre lo han logrado. Yo tuve 1 en toda mi vida, ¿ok?
pero hay otros que tuvieron la suerte de tener 2 o 3. Con la neuroeducación vamos a cambiar la educación y vamos a cambiar la forma de enseñar a los profesores aburridos en el mundo, ¿sí? Esa es mi pasión hoy. Los invito también a que se sumen a mi pasión, que es la neuroeducación y la neuropedagogía, porque todos debemos saber vender, pero también debemos saber educar, porque no hay nada más importante que comunicarnos con nuestros hijos. Y para educar bien a nuestros hijos y para que los hijos adolescentes quieran estar con nosotros, no hay nada más efectivo que el neuromarketing y la neuroeducación, porque te ponen atención, ¿sí? Y realmente competir contra el primer novio de tu hija no es nada fácil, ¿sí? Entonces también esas cosas son maravillosas. Señores, todo lo que he aprendido de la mente humana es maravilloso para vender mucho, pero es más maravilloso para ser feliz. Y eso es algo que yo quisiera siempre dejar el mensaje. Qué lindo que ustedes quieran vender más, qué lindo que quieran saber del neuromarketing, pero agarren esos principios también para ser mejores personas y para utilizar esto para tener una vida mucho más próspera y mucho más feliz. Que saber cómo funciona la mente, que eso se llama neuroempoderamiento, que también doy esa conferencia que algún día voy a venir a México a darla, ¿sí? Y los vamos a invitar a todos ustedes que están en una base de datos, ¿sí? Eso es lo más importante, saber cómo funciona tu mente para que tu mente trabaje a favor tuyo, ¿ok? Pero por ahora, ¿sí? Queremos aprender cómo funciona la mente para que le podamos vender a la mente. Y de eso trata esto. Hay una parte biológica, que son muchas cosas, aproximadamente 25 cosas donde todos somos iguales. Entonces, si yo sé que tú tienes esos 25, yo nomás pico esos botones y tú compras. Y ni te conozco. ¿Listo? Y me cruzo a China y hago lo mismo y también funciona. Pero cuando la cultura es diferente, demasiado diferente en los países, como por ejemplo un chapaneco, ¿sí? A un tapatío, ¿sí? Entonces, la cultura es muy pequeña, es el 20%, pero es definitoria. Puede hacer que no compres el mismo producto porque se desconectas profundamente. ¿Okay? Entonces, por eso es bien importante entender que la cultura sí cambia la respuesta neurológica del cerebro, ¿sí? Entonces, la respuesta neurológica del cerebro sí cambia por la cultura. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo te pongo un caballo blanco en Estados Unidos, tu cerebro dice, me gusta. Si tú lo pones en China, el cerebro se deprime. ¿Por qué? Porque significa muerte, significa tristeza, significa velorio, significa funeral. ¿Ok? Entonces, la cultura modifica las mismas respuestas. Tú pones un rosa mexicano, un color rosa mexicano acá, tiene una respuesta totalmente diferente que allá. Tú te tomas un tequila acá, la respuesta es totalmente diferente cuando un alemán se la pone. Obviamente el cerebro del alemán se vuelve lo que no le gusta, que dice es una porquería, igual con el chile, ¿sí? Que por cierto les paso esta que a mí me hace fascinante porque yo soy adicto al chile, ¿no? Pero adicto, y eso es porque lo ustedes, ¿no? Entonces, les cuento un poquito porque acaban de descubrir en la Universidad de Harvard, acaban de descubrir por qué el chile se vuelve adicto. Entonces, seguramente ustedes como yo que somos súper adictos al chile, ahora van a sorprenderse por qué. Imagínense que acaban de descubrir que el chile para el cerebro es veneno, ¿no? Pues obviamente te metes un jalapeño, te metes un chile piquino, te metes el verde, el habanero, el serrano, pues el cerebro dice, este idiota se está contaminando, se está intoxicando. Entonces el cerebro, para reaccionar a la contaminación o a esa cosa que es mala para tu cuerpo, que no es mala, del todo no es mala, tiene muchas propiedades buenas, ¿sí? Pero el picante es peligro, ¿sí? Entonces el cerebro dice, sí, para él, y para defenderse empieza a arrojar dopamina. Entonces, cuando tú te estás intoxicando, el cerebro suelta dopamina para que puedas balancearte para sobrevivir a la contaminación o al tóxico, ¿sí? Entonces te suelta dopamina. Entonces nosotros que comemos tanto chile, nuestro cerebro suelta mucha dopamina. Por eso cuando no hay chile o no hay salsa, te pones de mal humor. O sea, yo estoy viajando y digo, ¿tiene tabasco? Sí, tráeme el tabasco. Y el tabasco llega cuando me estoy acabando ya la comida, me pongo histérico. ¿Por qué? Porque me falta droga, ¿sí? La dopamina es considerada la heroína del cerebro, ¿sí? Entonces, cuando tú estás, pero brutamente enamorada, ¿sí? Eso significa que tu cerebro está bajando una cantidad de dopamina brutal, ¿sí? Entonces, con eso se la voy a regalar, porque pues, yo tengo tantas cosas tan interesantes, más interesantes que el neuromarketing. A mí me interesa el neuromarketing, ¿sí? A mí para mí se hace fascinante haber podido regalar al mundo los 7 tips para olvidarte del maldito de tu exnovio. A mí se hace increíble, ¿no? Entonces, ¿quién hay alguien aquí delante de la mano que quiere olvidarse de su novia o de su que está enamorado? ¿Cuántos hay aquí? Listo, ya pasamos los 30. Después de 30, se lo voy a regalar, ¿sí? Pero el primero es, ¿por qué es tan difícil separarte? ¿Sí? Aquí le llaman tusa, pero ¿no? ¿Cómo le llaman? Cuando te duele, que estás separado y lloras. ¿Cómo se llama eso? Duelo. Depresión. Duelo.
Duelo, no, depresión. así ya lo más moderno, algo así. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Cuando tú Depre. tienes que ella quiere que Está depre, ¿no? siempre hay una Estás palabra. depre, ¿Cómo? depre. Depre, ok, listo, sí, depre, ¿cierto? Listo, ella tiene la depre, la dejó en no. ¿Listo? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo te haces? Regina. ¿Cómo hacer para que Regina pierda la depre rapidito? Bueno, hay que entender primero que por qué ella llora, está como loca, ¿sí? Hay que entender por qué está como loca. Es porque su novio, pues durante muchos años, le generaba dopamina. Todo el día dopamina. Entonces ella sin darse cuenta estaba adicta a la dopamina. ¿Sí? Entonces cuando él se va, tu cerebro deja de segregar dopamina. Entonces tú sientes, te sientes muy mal, por eso grites más. Yo he visto amigas locas que empiezan a temblar, no suicidar, ¿no? Entonces, como yo les digo, cuando empiezan con ese rollito lloricón, ¿quién nunca va a intentar no me dejar? O sea, le digo, para tu cerebro eso significa 3 meses, y atendido significa 1 mes o mes y medio, ¿ok? Entonces, lo más interesante de esto, lo que que si hacen todo al revés, pues puede significar 1 año o 2 años de tortura, pero es que hay que entender cómo funciona el cerebro. Pero lo primero que tienes que hacer, no le gusta más, son 7, pero sí está en el internet, ¿ok? Si ustedes ponen Jürgen Klaris 7 tips para el desamor, ¿sí? Está el PDF en el internet, se llama 7 tips para el desamor, por Jürgen Klaris. Y por cierto, es el documento que más ha leído la gente de mis documentos en el mundo, ¿ok? Entonces, como tu cerebro ya no recibe dopamina, tienes que hacer que salga dopamina. Entonces, ¿cómo haces que salga dopamina? Por ejemplo, casualmente, todos los que estuvimos así depres, ¿sí? Entonces empezamos a comer, porque nos damos cuenta que cuando comemos se nos olvida, pero luego terminas de comer y empiezas a ver, por eso te pones puerco, ¿no? ¿Sí? O te da todo lo contrario, no comes y adelgazas, ¿ok? ¿Listo? Pero es una cuestión de dopamina, tú necesitas arrojar del cerebro dopamina. Cuando tú comes, arrojas dopamina, por eso cuando estás comiendo empiezas a sonreír y casi ya no te acuerdas del maldito novio. Pero no puedes comer y no es el problema, porque la comida hace, cuando es rica la comida, sí genera dopamina. El chile sí ayuda un ratito a que te olvides del novio, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para hacer esto como medicina? ¿Ok? Cómprense cacao 70%, ¿sí? 70%, no chocolate, no se estás poniendo bien fuerte. ¿Sí? Es cacao, que es diferente al chocolate, ¿ok? 70% sabe bastante rico, ¿sí? No es lo más rico del mundo, es un poquito amargo, ¿sí? Y hay unas tabletas que venden en los duty free, así que se llaman Leeds, ¿sí? Compras tabletitas y en la mañana te tomas una, media otra y otra en la tarde. Y no sabes cómo te va a ayudar, pero eso es una gran medicina para gente depresiva también, ¿sí? Entonces, el cacao es espectacular para la gente que se deprime, ¿sí? Coman cacao, ¿sí? Al 70%, no coman chocolate, ¿ok? Entonces, eso hace que tu cerebro arroje dopamina, entonces eso hace que te olvides, no, te olvidas sufrir, te dan chocolate, te dan mejor dicho cacao, ¿sí? Y te olvidas un ratote, ya 2 o 3 horas. Entonces, si tomas 10 tabletitas de esas que no engordan tanto y dan energía, te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, esas cosas son demasiado buenas para lograr olvidar la muerte. Pero todo esto no nos aprendiendo nosotros, porque tenemos estos tipos maravillosos psicólogos, científicos, dentro de los laboratorios, y obviamente somos gente al final del día sumamente sociales, somos gente al final del día más de las ciencias sociales que el mundo de los negocios, ¿sí? Por eso terminamos todos en fundaciones, escribiendo, regalando libros y haciendo todas esas cosas, ¿sí? Porque nos gusta el ser humano, ¿sí? Y nos gusta ayudar al ser humano. Entonces estas cosas uno aprende ahí y son cosas maravillosas para realmente salir de estos problemas, pero salen de entender cómo funciona el cerebro profundamente, ¿ok? Listo, vamos a arrancar con esto, con esta introducción. Hay 2 micrófonos por ahí. Por cuestiones de tiempo, obviamente no podemos escuchar las preguntas. La verdad es que esto se rebalsó y bueno, los veo ahí muchos parados. Vénganse aquí al lado mío, en el piso, en serio, se van a cansar un ratito. Aquí van a estar comodísimos, además yo voy a hablar con ustedes aquí, van a ser los que van a estar preguntando, ¿no? Están en el micrófono aquí para los muchachones que van a estar al lado mío, se van a pasar mejor ustedes que los que están sentados. Esto se rebalsó, ¿no? Yo sé que no estamos de lo más cómodo posible, pero bueno, ahí está la misión que en serio no más vienen a aprender, sino que vienen a aportar a una fundación que va a cambiar la educación. Listo, ahí está la razón. Bueno, ven todos, hay mucho espacio aquí. Listo. Bueno, pues la gente no sabe lo que quiere y además miente, y eso es algo que tienen que entender.
dejen de preguntarle a la gente. Miren por aquí, siempre no sobre la pantalla, la ven aquí, se pueden sentar por acá, allá encima aquí. La gente no tiene la menor idea por qué compra las cosas. Entonces, si todos queremos responder a un inteligente, eso es algo terrible, porque el que cree que sabe por qué compra las cosas es el más ignorante de todos. Yo me dedico a esto 15 años de forma profunda, ¿sí? Y no tengo la menor idea, ¿sí?, por qué compro las cosas. Obviamente, como ustedes, yo siempre figuro que yo sí me las sé todas. Oye, ¿por qué compraste ese cinturón negro? ¿Sí? Pues porque, no sé, porque se pasa menos de moda. ¡Ah, qué inteligente decisión! Una mierda, no es cierto. ¿Sí? Entonces, traten de no ser tan racionales en su respuesta, porque realmente se están mintiendo a sí mismos. ¿Sí? A mí me da risa, ¿no? Me da risa la pregunta número uno que me preguntan los medios sociales, si es porque siempre he visto negro. Para empezar, no he visto siempre negro, casi siempre. Pero nunca en un evento que van a ver ustedes de blanco o de rojo o de amarillo, ¿sí? Y eso tiene toda una explicación que yo no la sabía al principio. Yo aprendí a vestir de negro con ustedes. Ustedes fueron el primer país después de los japoneses, en Latinoamérica, el primer país donde la gente vestía mucho de negro a finales de los 90. Hoy es una moda, ¿no? ¿Sí? Pues yo me acuerdo en Guadalajara, mis amigas vestían de negro, y yo decía, ¿y por qué visten de negro? Y decía, es que nos vemos más delgados. Bueno, eso nació en México, ¿sí? Hoy tú vas a Zara, que yo estuve en la mañana en Zara, y el 70% de la tienda es negro. Hoy es moda, pero algún día las mujeres mexicanas descubrieron que de negro se veían más delgadas. Bueno, yo estaba en un país también, entonces empezaba a vestir de negro. Y luego con el tiempo descubrí el poder del negro, ¿sí?, para algunas cosas, no para todo. ¿Sí? Entonces hay toda una explicación por qué cuando uno da una conferencia es tan importante vestir de negro. Entonces ya podrán ver eso en mis cursos. Está en un curso que se llama Neuroventas, Master Training Neuroventas en Dialab. Lo pueden aprender por qué es tan importante vestirse de negro y por qué te ayuda tanto a comunicar. Pero ya me gustó y pues por eso mi historia. Pero antes no sabía científicamente porque simplemente vestía negro igual que porque me había delgado, porque me gustaba, porque era práctico, por muchas cosas. Pero realmente la explicación científica no la sabía, pero ya la sé. Entonces nunca figuren ni nunca traten de creer que ustedes siempre saben por qué compran las cosas, porque nosotros llevamos tantos años haciendo eso, nos reímos profundamente cada vez que entendemos por qué compramos un carro, por qué nos fuimos a vivir a Lima, Perú, por qué nos gusta esto, por qué nos gusta otro, por qué Roberto me cae tan mal siendo que está buena gente y por qué me cae tan bien un carro que hace tan hijo de puta. ¿Sí? Entonces, todas esas explicaciones son subconscientes y inconscientes y traten de no pensar que ustedes saben por qué pasa eso y no hace falta siempre responder de forma inteligente. Pero nos han enseñado a operar de forma inteligente y por eso creemos saber por qué compramos las cosas, pero no tenemos la menor idea por qué compramos las cosas. Para ser prácticos y a nivel científico, solamente saben ustedes el 15% del motivo real por qué compras algo en la vida. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que la gente no tiene la menor idea por qué compra las cosas y la gente dice una cosa y hace otra cosa. Y eso es lo que más me motivó a mí para dejar de ser publicista. Yo era como ustedes, pues vivía en esta ciudad de Guadalajara. Yo era afiliado de la red mundial OMNI, de unas agencias publicitarias más importantes del país. ¿Qué cuentas manejábamos? Manejamos Gatorade, Kodak, Hershey's, en Guadalajara, acá y bla, bla, bla. ¿Okay? Y yo me di cuenta que la gente estaba muy confundida. Yo dije, alguien algún día me va a enseñar a cómo funciona la mente humana. Y cuando me enseñaron cómo funciona la mente humana, sí, habían pasado 7 años y me había quedado 2 veces. ¿Okay? No es nada fácil aprender. Y luego que empieza a ser fácil porque hay estas conferencias que antes no las veía, hay estos libros, hay estos videos maravillosos, hay cursos, están metidos en Harvard, están metidos todos en este juego. Entonces hoy hay mucha información de neurotodo. O sea, hay neurodiseño, neurociencia, neuropedagogía, hay neurotodo, es como la moda. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo no es una moda, porque no hay nada más importante, ¿sí?, ni nada más poderoso en tu cuerpo entero que este órgano que se llama la mente. Como digo yo, ¿sí?, toda la decisión y todo lo que te pasa en la vida está entre tus 2 orejas, que es el izquierdo acá. ¿Okay? Y eso tienen que entender ustedes, porque realmente aprender cómo este maravilloso órgano funciona simplemente te va a facilitar la vida. Y van a ver adelante conceptos que vas a empezar a entender cómo tú no sabes por qué compras las cosas y realmente las compras. ¿Ok? Bueno, ese era el famoso caso de McDonald's que se
volvió absolutamente famoso, porque la gente decía que no quería McDonald's, que era una porquería de comida, ¿ok? Que querían comer sano. Si eso lo decían ustedes, y lo decían en Estados Unidos, y la gente dejó de ir a McDonald's comer. Mercados específicos, en Estados Unidos sí se volvió muy serio y empezaron a perder dinero.